amigos, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar en este video sobre un tema muy importante que se llama los derechos humanos. Educación en derechos humanos. La educación en derechos humanos es una herramienta para lograr cambios sociales. Se trata de un proceso de aprendizaje en el cual se ponen en juego los valores de la persona, teniendo en cuenta el respeto propio y para con el otro. Es una práctica que promueve la autoestima y el enriquecimiento personal mediante valores de paz, tolerancia y respeto. Se trata de una educación que tiene como eje principal la formación de la persona. El artículo 26.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos recomienda a los estados incluir la educación en derechos humanos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Debe promover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y grupos étnicos o religiosos. Debe fomentar las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. La educación en derechos humanos es fundamental para abordar las causas profundas de las violaciones de derechos humanos. Sirve para empoderar a las personas y especialmente a las víctimas de abuso para que exijan pleno respeto a los derechos humanos. Por su parte, la Amnistía Internacional expresa que la educación en derechos humanos se ocupa, entre otras cosas, de informar sobre los instrumentos internacionales de derechos humanos. Su objetivo es dar a conocer a las personas las normas legales que existen, su contenido y categoría jurídica. Pero la educación en derechos humanos no se limita a impartir conocimientos sobre derechos humanos. Fundamentalmente trata de cambiar actitudes y comportamientos y desarrollar en las personas nuevas actitudes que les permitan pasar a la acción. Educar es ir más allá de transmitir información. Se trata de impulsar un cambio en el otro. Educar en y para los derechos humanos. Para poder enseñarlos es importante partir desde problemáticas que formen parte de la realidad cotidiana de las personas. En este sentido, podemos referir a Carola Carrazones, quien entiende que la educación en derechos humanos no se limita a solo dar a conocer los derechos humanos, sino que debe haber una educación para los derechos humanos. Esto es, que tenga una finalidad de acción, que sean inductores de compromiso, de solidaridad y de acción. Rector mayor en el comentario al Aguinaldo 2008 escribió que la educación en derechos humanos tiene que comprender al menos tres dimensiones. Una dimensión cognitiva, pensar críticamente, conceptuar, juzgar. Una dimensión afectiva, hacer experiencia, empatía. Una dimensión volitiva, conductual, activa. Los derechos humanos no se imponen, sino que se construyen en base al diálogo, la confrontación y la reelaboración personal. Educación y violencia simbólica en el contexto laboral. En los últimos años, la violencia se expresa de muchas maneras. Una de la que va tomando más fuerza en tono desmoralizante y descalificante principalmente en las instituciones escolares. Esta problemática es francamente abordante. Quien defiende a los docentes cuando te hacen bullying. El Estado debe amparar a los formadores para garantizar el mejor rendimiento laboral. Deben los gremios proveer apoyo psicológico para sus docentes o fomentar el trabajo de equipo a través de gestores o coaching. ¿Por qué se dice que la educación es un derecho? La educación es un derecho humano porque es fundamentalmente para el desarrollo de los individuos. Conviene en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades. La educación, un derecho fundamental. Los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos.
La obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. ¿Cuáles son los derechos más importantes? Derecho a la igualdad, prohibición de la discriminación, derecho a la vida, prohibición de la esclavitud, prohibición de la tortura, derecho al reconocimiento ante la ley como persona, derecho a la igualdad ante la ley, derecho a recursos ante un tribunal competente, restricción del arresto arbitrario y del exilio. ¿Qué quiere decir tener un derecho? El derecho es un orden normativo e institucional de la conducta humana en la sociedad, inspirado en postulados de justicia y certeza jurídica. Su carácter y contenido está basado en las relaciones sociales en un determinado lugar y tiempo. El concepto del derecho es estudiado por la filosofía del derecho. El 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, un día que sirve para reflexionar sobre la importancia de su cumplimiento y, tristemente, sobre su diaria vulneración en muchos puntos del planeta. Precisamente esta reflexión es sobre la que gira el lema de la celebración de este año, Derechos Humanos 365, que nos recuerda que aunque se celebre hoy, todos los días son el Día de los Derechos Humanos. En este sentido, el artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos otorga carácter fundamental al derecho a la educación a la que toda persona debe tener acceso de una forma gratuita. Muchísimas gracias a ustedes. Espero les haya gustado esta presentación sobre los derechos humanos. Buenas tardes, nos vemos, cuídense. Destapa el champán, apaga las luces, dejemos las velas encendidas y afuera las heridas.